la librería MATLAB de Simulink para resolver diagramas de bloque. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, cómo se puede simplificar los diagramas de bloque utilizando MATLAB o utilizando Simulink, y cómo se puede simular el comportamiento de un sistema de control, ¿verdad?, teniendo los diagramas de bloque. Eso espero que lo hablemos al final de la clase. Así es que me avisan cuando hagan falta unos 10 minutos para terminar la clase, por favor. Para que hablemos sobre el horario de laboratorios. Vamos a hacer 2 grupos de laboratorios. Vamos a tener dos compañeros trabajando con ustedes, el bachiller Byron y Diego Herrera. Ellos van a estar apoyando con los laboratorios. Estamos buscando la manera en que sean dinámicos, pues que ustedes participen, porque de eso se trata, de que ustedes participen. Entonces, vamos a hacer 2 grupos. Siempre mantengamos los grupos de 3. Así vamos a tener, en un grupo podemos tener 6 y en el otro 7. Es decir, 18 y en el otro 21. Ya hablando en cantidad de estudiantes. Ingeniero, disculpe, y con respecto a los grupos, se los vamos a mandar. No, ustedes manténganlos. Pero sí voy a necesitar un listado como el que hicimos, como el que me mandó Roberto el ciclo pasado, para llevar control de las notas. Sí, está bien. Excelente, ingeniero. Ahí le vamos a armar el listado entonces. Me parece muy bien la pregunta que hace Renato, ¿verdad? Necesito ese listado en realidad para llevar ya el control de las notas. Está bien, Renato, la idea que me da. Roberto, hágame el favor, vaya, prepárese usted un listado con nombres completos, organizados por grupos. Me lo manda en Word. Bueno, en PDF puede ser, pero yo lo convierto. Para llevar control. En Excel se lo mandé la vez pasada. Ahí. No, pero mándemelo en Word o en PDF. Ok. Nombres completos. Carnet no necesito, solo el nombre completo y cómo están organizados por grupos. Pueden ponerle grupo 1 y los 3 integrantes, grupo 2 y los 3 integrantes. ¿Verdad? En una tabla. En una tabla. Ustedes, como les decía, los primeros laboratorios van a ser de simulación de diagramas de bloque. Y el comportamiento en el dominio de S. Por eso estamos aprendiendo a hacer esto de manera, aplicando las metodologías, para que cuando ustedes lo hagan en MATLAB no les cueste comprender, ¿verdad? Muy bien, buenos días, jóvenes. Creo que ya se incorporó la mayoría. Ya hay 30. Vamos a esperar unos 5 minutos más. Tal vez se incorporan unos 5 más. Bueno, a propósito, me decía Ricardo que las clases de central hidroeléctrica las está dando asíncrono, o sea, las está grabando. ¿Quiénes llevan centrales hidroeléctricas? Por el choque de horarios que me mencionaban que tenían, no sé si es hoy o mañana. Ninguno. Este día se da choque de horarios, ingeniero. Pero le está enviando las clases grabadas, me estuvo comentando. Sí, ingeniero, ya las está mandando grabadas. Ah, basta, ya tenemos problemas, Efraín. Al parecer ya no. Ya no, ¿verdad? Se solventó eso. Ah, qué bueno. La verdad que está la opción de hacer las clases grabadas o darlas de manera síncrona, como lo estamos haciendo en este momento. En vista de la necesidad, podemos grabar unas clases en el futuro.
De lo contrario, yo prefiero que sean síncronas porque eso me permite que ustedes participen. Por ejemplo, ahora van a participar. Uno de ustedes me va a presentar el problema que les dije ayer. El problema que les dije ayer es el mismo que les estuve explicando cómo lo iban a resolver, ¿verdad? Lo que iban a hacer ustedes era resolverlo ya detalladamente, encontrando las funciones de transferencia que resultaba de aplicar cada uno de los pasos de simplificación, ¿verdad? Bueno, si quieren comenzamos ya la clase, bueno, porque en esta clase hay mucho trabajo que hacer y ya se incorporaron 31, creo que ya podemos comenzar. Entonces, en la clase anterior lo que vimos fue la simplificación de los diagramas de bloque. Les voy a compartir la pantalla, todavía no vamos a grabar la clase, porque esto es como un repaso de lo que vimos ayer, entonces no creo que tenga sentido que lo tengan grabado. Voy a presentar toda la pantalla. Bueno, por cierto, ayer en la clase me equivoqué cuando estaba escribiendo las diferentes operaciones. ¿Se recuerdan? Cuando les decía cuál es el resultado de sumar dos señales, por ejemplo, una señal, de dividir dos señales, resultado, una función de transferencia. Le escribí una por ahí que decía señal de transferencia por señal, creo que era, o señal de transferencia entre señal. Esto está mal escrito, no es señal de transferencia, es función de transferencia. Cuando se habla de transferencia es una función. Ahí estaba viendo ayer, revisando lo que habíamos grabado, que ahí se me fue el... Sí, hay una que dijo dividir señal de transferencia y señal. Eso fue. Exacto. Eso está mal escrito, es función de transferencia. ¿Okay? Ahí quiero que me comprendan cuando me equivoco así, porque como esto lo estamos haciendo en vivo y queda grabado, después ven los errores, ¿va? En las clases tradicionales uno se equivoca y después nadie se acuerda. Pero aquí sí, entonces vayan teniendo cuidado en eso. A veces uno escribe una cosa y cuando está recitando dice otra cosa. Ese error es bien común que uno lo cometa. Entonces pongan atención ustedes ahí también. Miren, entonces lo que vimos ayer fue la simplificación de los diagramas de bloque. ¿Y por qué es importante simplificar los diagramas de bloque? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera simular el comportamiento de esta variable, de la variable de salida YS, respecto a la entrada RS? Yo aquí le puedo poner un escalón unitario, por ejemplo, y ver cómo se comporta la señal de salida en el tiempo. O puedo aplicarle una función diente de sierra, o una función escalón, o una función impulso a la señal RS. A la señal RS puedo introducir cualquiera de esas dos señales y así voy a ver cómo se comporta la señal de salida. Entonces, para simplificar ese análisis, se simplifica el diagrama de bloque, ¿no? Toda esta cantidad de diagramas de bloque que representan los elementos y cómo interactúan en el sistema de control, entonces lo puedo simplificar a una única función de transferencia, que la puedo representar como lazo cerrado o como lazo abierto. Y lazo cerrado podría ser con realimentación unitaria o con realimentación H, ¿verdad? Eso lo van a leer ustedes en el libro de Ogata. Yo les voy a asignar ahora la primer guía de trabajo. Ya casi la tengo terminada, solo me falta ver qué aspectos incorporar del libro para que le den un buen seguimiento a lo que vamos viendo en clase. Entonces, para eso sirve la simplificación. Lo que hicimos primero, que fue ver cómo fluía la señal, ¿verdad? Para ver a qué era igual esta señal, antes de hacer la simplificación utilizando el álgebra de bloques. Ese proceso es bastante tedioso, ¿verdad? Y le
seguir la señal como fluye, va a decir que esta señal es R y que esta señal es Y. Entonces aquí hay una resta de señales que pasan por la función de transferencia, con cuál es la señal resultante, hasta llegar a la señal de salida. Pero después, si ustedes ven esa función, no grabé lo que estuvimos haciendo en ese momento, pero ustedes ven esa función a la que llegamos cuando decimos que G es igual a la salida entre la entrada, y sustituimos la señal de salida en función de todo lo que habíamos logrado, el seguimiento que le habíamos llevado a la señal. Ahí todavía falta trabajar, porque hay que eliminar de esa función de transferencia, hay que eliminar la función de salida, hay que eliminar la función de entrada, porque todo lo escribimos en función de la señal de entrada. Entonces, hay que trabajar esa función algebraicamente de tal manera de eliminar la función de entrada para poder encontrar precisamente la función de transferencia. Ese trabajo nos lo ahorramos cuando hacemos la simplificación utilizando el álgebra de bloques, ¿verdad? Vamos simplificando y de una vez directamente encontramos la función de transferencia, lazo cerrado, con ganancia unitaria, perdón, con realimentación unitaria, o la función de transferencia, lazo abierto. ¿Okay? Entonces, cuando simplificamos, la simplificación del lazo abierto es cuando obtenemos esto, miren. Cuando de la simplificación obtengo esto. Esta es la función de transferencia, lazo abierto. ¿De quién? De este diagrama de bloque. ¿Okay? Entonces, quiero simplificar este diagrama de bloque y encontrar la función de transferencia, lazo abierto. Lo que me piden es esto. ¿Okay? También me pueden pedir el equivalente de este diagrama de bloques con un lazo de realimentación unitaria. Eso significa que voy a tener una función de transferencia acá, pero además voy a tener una realimentación acá. Y aquí voy a tener siempre el punto de suma. Quiere decir que todo esto lo voy a simplificar a una función de transferencia, pero siempre voy a mantener el punto acá de suma, porque voy a tener una realimentación que puede ser unitaria o puede ser una realimentación H. Por ejemplo, en este problema, si nos pidieran encuentre el equivalente de este diagrama de bloque con realimentación H, entonces yo mantendría este H, porque esta es la realimentación. Este H no lo tocaría. Únicamente haría este paralelo, restando estas dos, y luego el cascada de este, multiplicando este por el resultado de este paralelo. Y ese sería mi equivalente con realimentación H. Ahora, si me piden el equivalente con realimentación unitaria, quiere decir que esta H la tengo que desaparecer, pero me tiene que quedar acá un bloque igual a 1. ¿Verdad? Un bloque igual a 1. Entonces, hago otro punto de suma acá y le pongo un bloque igual a 1 acá. Como lo estoy adicionando, tengo que ver qué cambio le tengo que hacer a este bloque, de tal manera que la señal acá, aún incorporando ese nuevo punto de suma y esa realimentación con función de transferencia igual a 1, se mantenga igual, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí si digo que esta es la señal A, ¿verdad? A por H, a H. Entonces, aquí tendría R menos AH. ¿Qué pasaría si pongo acá otro punto de suma más menos con una ganancia 1? Entonces diría entonces, bueno, si este era R menos AH y ahora tengo un 1 acá, lo vamos a hacer acá si quieren para que les quede ya esto no lo vamos a grabar porque es como un repaso, porque no les queden muy grandes los videos. Entonces vamos a poner esto, bueno, voy a copiar esto, lo voy a copiar. Lo voy a copiar y lo voy a adicionar acá.
entonces, digo, bueno, voy a adicionar entonces una función de transferencia acá. Si me piden el diagrama equivalente con realimentación unitaria, entonces digo, adiciono un bloque acá, adiciono un bloque acá, vamos a hacerlo así para que vea más grande. Y acá adiciono el bloque con función de transferencia 1, ¿verdad? Si me piden el equivalente con realimentación 1, entonces digo, este es 1, este es 1, ese es 1. Le escribo para tenerlo presente, ¿verdad? Recuerden que algebraicamente escribirlo o no escribirlo no cambia la señal, siempre la señal va a ser A, pero lo escribo y acá este punto de suma lo voy a duplicar. Voy a duplicar este punto de suma. Duplico este punto de suma acá. Permítanme que está. A ver si. Y le ponemos acá, esta ahora o aquí. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplificar este sistema manteniendo esta realimentación 1, ¿okay? Pero aquí ha sucedido algo que por lo que he hecho este diagrama para explicarles lo siguiente. Originalmente esta señal que sale de este punto de suma es AH, ¿verdad? Aquí vamos un signo menos, R menos AH. Entonces cuando vengo acá digo R menos 1, ¿verdad? R menos 1 menos H. ¿Okay? Entonces, esta función de transferencia tiene que cambiar. Ya no va a ser H. ¿Qué valor tendría que tomar esa función de transferencia para que aquí siga siendo? Aquí quiero que sea lo que tengo acá, porque eso debe mantenerse. AH, R menos AH. Entonces aquí quiero que sea R menos AH. R menos AH. ¿No? ¿Cuánto debe ser esta función de transferencia? ¿Qué cambio debe de presentar para que esta salida de este punto de suma se mantenga como R menos AH? ¿Alguien ahí? Tiene que agregarle 1, ingeniero. ¿A dónde? ¿Acá? ¿Acá? Agregarle 1. Sí. Más 1. Con menos 1. Quiero ver, sería... Por el punto de suma, creo que sería menos o no. Veamos menos. Probemos. Aquí sería H menos 1, sería AH menos 1. Entonces sería... ¿A qué señal tendría acá? AH menos A, ¿verdad? AH menos A tendría aquí. Luego aquí tendría R menos 1, tendría R menos 1, R menos 1, hasta aquí. Ahora, menos, aquí sería menos esa función de transferencia, menos esa función de transferencia, que sería AH menos A, ¿ok? Por este signo menos. Y veamos cuántos es el resultado. Sería R menos 1, perdón, pero aquí sería H, ¿verdad? Aquí sería
Ah, sí, sí, ya. Pero entonces ahí cómo me quedaría? Quedaría H menos 1, quedaría R menos H más A. Ingeniero, No queda, ¿verdad? no tendría que ser H menos 1 sobre A. H menos 1 Sobre A. Va. Ahora bien, ¿de qué manera podríamos hacer esto más sencillo? Yo creo que lo que dice él tiene razón. Pero miren, para resolverlo se hace lo siguiente. Quiero encontrar esa función de transferencia. ¿Cuál es el resultado? R menos AH. Entonces digo, R menos AH. R menos AH. R menos AH. Y lo que tengo acá es R menos 1 menos una función de transferencia por A. Entonces, menos 1 menos una función de transferencia por A. ¿Ok? Así, miren, así se representa eso. Porque ven que buscarle la solución de esa manera se vuelve complicado. Entonces, hay que aprender a hacer este método. R menos 1, tengo acá, ¿verdad? R menos 1 menos A por una función de transferencia que no conozco. Eso me tiene que dar R menos AH. Tengo la ecuación. De ahí la función de transferencia que ando buscando va a ser igual a la solución. Miren, ¿cómo quedaría? Quedaría R menos 1 R se elimina. menos R más H. ¿Okay? Entre A, ¿verdad? Todo esto entre A. ¿Están de acuerdo en eso después? Ingeniero, el 1 no quería positivo. El 1. No, porque aquí tengo R menos 1. Porque este signo es menos. Entonces, No, pero el despeje. ah, sí, sí. Sí, tiene razón. No, está bien, No, ingeniero. no, Lo que está bien, Está bien, estoy pasando al otro lado, porque este lo pasé para allá, sí, este es el que estoy pasando por allá. Vaya, ahora ven, ¿y ahora cómo quedaría? La función de transferencia que ando buscando va a ser R menos R, se cancela, ¿verdad? Quedaría AH menos 1 entre A. ¿No? AH menos 1 entre A. Entonces, si esta función, si esta función de transferencia, eso tiene que ser, ¿verdad? AH menos 1 sobre A. ¿Están de acuerdo en esa simplificación? No, pero vean, aquí hay un error. Aquí es R menos 1A. ¿Ya fijaron en eso? Hay un error. Porque aquí, si esta señal es A, ¿cuál es la señal aquí? Es A, ¿verdad? Es R menos A tengo acá. Y ahí tenemos un error. R menos A tengo acá. Y acá tengo A por la función de transferencia que no conozco. Entonces, sería R menos A. Ingeniero, ¿De? el problema es que si necesita una realimentación que valga 1, entonces el cuadro que usted añadió tiene que valer 1 sobre A, no 1. No, que vale 1. La función de transferencia vale 1. O sea, yo no quiero que venga 1 acá. Yo estoy realimentando con una función de transferencia 1. ¿Verdad? La función de transferencia 1.
No, el error aquí era esto, que lo que llega aquí es la señal, no es la función de transferencia, ¿verdad? Recuerden que aquí viaja señal. La función de transferencia es 1. La señal que viaja acá es A por 1. A. ¿Ve? R menos A es lo que viaja acá. R menos A. Menos la función de transferencia por A. Pues sí, estamos correctos. Entonces sería R menos A menos R más. Bien, entonces el R con el R se cancela y aquí tendría AH menos A. Miren. Justamente lo que decía alguien ahí, ¿verdad? Aquí es igual a la función de transferencia. AH menos Menos 1. menos 1. ¿No? Porque esa es la función de transferencia que tengo que colocar acá. Entonces aquí vengo. Pero y después cuando llega el a R, entonces no sería al final AR menos AH. Acá, joven, acá. Ajá. No, aquí es, la señal aquí es R, ¿verdad? Positiva. Ajá, y le llega A. A. Uh-huh. Entonces sería sí, A menos R menos A menos H. Sería, menos A por H. sería R menos A. Uh-huh. R menos A. Aquí, porque es esta. ¿De dónde sacamos esta función? Esa señal la sacamos de la condición inicial, ¿ve? Sí. ¿Cuál es esta condición? R por AH. Ajá. O sea, R menos AH es la señal que tengo acá. Lo que pasa es de que cuando agrego esa función de transferencia 1 de realimentación, tengo que hacerlo, pero sin modificar el sistema, porque si modifico el sistema, entonces es otra cosa lo que estoy resolviendo, ya no es el mismo. Esa señal que sale del punto de suma R menos AH se debe mantener cuando agrego esta función de transferencia 1. R menos H, esta que sale de acá, debe de ser siempre R menos H. Por eso es que digo, con esta función de transferencia 1, aquí tenemos R menos 1, ¿verdad? No, perdón, R menos A. A por 1, A, R menos A. Menos una función de transferencia desconocida por A. ¿Okay? Y eso nos debe dar R menos AH. Y de aquí despejamos la función y nos da H menos 1. Si ustedes Ya hacen... lo entiendo. O sea que lo que hace es modificar en realidad ese que está el H menos 1 para que el resultado siempre sea R menos AH. Exacto, muy bien, eso es. Ya. Eso, porque lo que andamos buscando es no modificar esta señal, ¿ve? Agregar una función de transferencia de realimentación con ganancia 1, pero que no modifique esta señal. Entonces debo de modificar esta función. Debo de modificar esta función, ¿verdad? Y así. Y ya con esto, ¿qué hago? Aplicar los métodos de simplificación del álgebra de bloques y llegar a establecer el equivalente con realimentación igual a 1. O sea, este no lo tocaría y solo simplificaría esto, ¿verdad? Muy bien. Quizás hubiéramos grabado esa parte porque sí estaba bastante complicada, pero si necesitan apoyo no hay problema, ahí podemos verlo en la siguiente clase. Vaya, hoy lo que vamos a ver es solución de diagramas de diferentes tipos. Vamos a comenzar a grabar la clase desde acá. Dejo de compartir, ingeniero. Sí, que voy a grabar la clase.
Bueno, los diagramas de bloques pueden ser de 4 tipos. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. El diagrama de bloques tipo SISO. SISO viene de I de entrada o de salida. La S viene de único. Única entrada, única salida. Entonces, una entrada, una salida. Estos son los que hemos estado resolviendo. Tenemos una señal de entrada. Por ejemplo, en este caso, tengo una señal de entrada y me interesa únicamente una señal de salida. Entrada R, salida C. ¿Cómo lo voy a simplificar? Utilizando el diagrama de bloques. Perdón, utilizando el álgebra de bloques. Luego tenemos los SIMO, una entrada y múltiples salidas. Esto fue lo que hicimos en la clase anterior. ¿Se recuerdan que el mismo diagrama de bloque lo analizábamos para diferentes salidas? Lo único que en estos diagramas de bloque sí me interesa mantener las 2 salidas, ¿verdad? Porque las estoy midiendo. Me interesa estar monitoreando las 2 variables de salida. En los tipos de diagramas MISO, aquí lo que tengo son múltiples entradas, una salida. Es decir, ya no voy a tener solamente una entrada a través de un punto de suma, sino también voy a tener otra. Cuando dice múltiples, múltiples se refiere a más de una. 2 ya es múltiple, 3, 4, ¿verdad? Y tenemos lo más complejo, que son múltiples entradas, múltiples salidas, cuya solución es la combinación del SIMO y del MISO. Muy bien, veamos. Entonces, un diagrama tipo SISO, o sea, una entrada o una salida, es de este tipo. Estoy teniendo una única señal de entrada y estoy teniendo una única señal de salida. ¿Ok? Las señales siempre ingresan a los diagramas de bloques a través de puntos de suma. ¿Ok? Y las salidas se pueden hacer en cualquier lugar. Eso equivale a que yo, acá, por ejemplo, en este punto, yo puedo instalar un osciloscopio y ahí estoy obteniendo la señal de salida. Puedo instalar un osciloscopio en este punto y ahí estoy obteniendo esta señal de salida. En este caso, el diagrama me representa que solo aquí estoy midiendo la señal de salida. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se resuelven los problemas una entrada y múltiples salidas? Para resolver estos problemas utilizaremos el principio de superposición. Vamos a considerar únicamente una salida. Todas las demás van a ser 0, ¿verdad? O sea, nos queda un diagrama de bloques tipo SISO y lo resolvemos, lo simplificamos. Obtenemos la función de transferencia del lazo abierto para esa señal de salida respecto a la señal de entrada, que en este tipo de bloques es única, ¿verdad? Luego, repetimos el paso 1, 2, ¿qué quiere decir? Hacemos otra señal, nos quedamos con una única señal de salida, las demás las hacemos 0 y encontramos la nueva función de transferencia del lazo abierto, ¿verdad? Si tenemos otra señal de salida, hacemos lo mismo con las 2 restantes, las hacemos 0 y simplificamos el diagrama de bloques de manera de encontrar la función de transferencia del lazo abierto. Cuando ya tenemos el resultado para cada una de las señales de salida, entonces vamos a representar en un diagrama de bloques de lazo abierto todas las señales de salida con su respectiva función de transferencia y por supuesto la señal de entrada, que para este tipo de diagramas de bloque es única. Entonces veamos un ejemplo. Este lo hicimos en la clase anterior, ¿se recuerdan? Lo único que en la clase anterior nos interesaba solamente AS y después solo nos interesaba ES. Pero ¿qué pasa si en realidad nos interesan las 2 señales siempre? ¿Okay? Entonces, este diagrama de bloque lo queremos simplificar y tenemos 2 señales de salida. O sea, ya es un múltiple salida. Una señal de entrada
es una única señal de entrada, entonces SIMO, ¿verdad? Entonces la metodología me dice, haga 0 una señal de salida y encuentre la función de transferencia lazo abierto de la señal restante, ¿verdad? Luego haga esa señal 0 y encuentre la función de transferencia lazo abierto de la otra señal. Y luego represéntelo en un esquema, en un diagrama de bloques. Entonces, hacemos la señal ES0, ¿verdad? Miren, 0. Aquí entraba la señal, ¿verdad? Aquí entraba la señal, vean acá. Perdón, aquí salía la señal. ES se hace 0. ¿En qué modifica eso el diagrama de bloques? Nada, lo único que ya no me interesa, mantener la señal que tenía acá, va a medir, ya no me interesa. Cuando simplifico el diagrama de bloques, puedo desaparecer esta señal. La señal que me interesa es AS. Entonces, esto lo hicimos en la clase anterior. El paralelo de estas dos, la resto. Luego me queda ese resultado en cascada con G3, la multiplico. Y luego me queda esta realimentación negativa. Hago ese procedimiento. Y al final llegué a esta señal, perdón, a esta función de transferencia de lazo abierto. ¿Por qué se llama lazo abierto? Porque no he mantenido acá una realimentación. El punto de suma desapareció. Este es mi resultado para la señal de salida AS. ¿Qué me dice el método? Ahora hagamos AS igual a 0. Hacemos AS igual a 0. Entonces ya no me interesa esta señal, me quedo únicamente trabajando con esta. ¿Y qué hago? Ah, bueno, tengo estas G3 y H en cascada. Lo resuelvo. Aquí tengo uno en paralelo. Hago la diferencia. ¿Ok? Hago la diferencia. Y luego tengo una realimentación. Esta que me quedó de los diagramas en paralelo. Esta que me quedó en cascada me queda como realimentación. Y aplico la álgebra de bloques para la realimentación. Y al final llegamos a esta función de transferencia, lazo abierto. ¿Ya? El resultado se representa de la siguiente manera. Este diagrama de bloques con una entrada y dos salidas lo voy a representar de esta manera. La misma señal ingresando a las dos funciones de transferencia, dándome como resultado dos señales de salida, AS, ES. ¿Ok? No sé si alguien tiene pregunta. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora, ¿cómo simplificamos un diagrama de bloques? Perdón, este es el mismo, ¿verdad? No. Permítanme. Aquí está mal escrito esto. Vamos a corregir. Este es un sistema MISO. Okay. Vamos allá. Bueno, disculpen, me había equivocado acá, había dado la misma palabra. Bien, en la simplificación de los diagramas MISO, es decir, múltiples entradas, una única salida. ¿Okay? Entonces, esos sistemas son así, ¿ve? Tengo dos entradas. Recuerden que las entradas a los diagramas de bloque siempre es a través de un punto de suma, ¿verdad? Y en este caso, una señal de salida a S. Entonces tengo RS y PS como señales de entrada y señal de salida a S. Bien, entonces primero consideramos únicamente una entrada.
el principio de superposición, pero aplicado a un diagrama de bloques de múltiples entradas. Es similar al de múltiples salidas. Entonces, consideramos primero únicamente una entrada, las restantes se hacen 0. Luego simplificamos el diagrama de bloques, obteniendo la función de transferencia de lazo abierto para esa señal de entrada. Luego hacemos otras señales de entrada 0 y nos quedamos con una diferente. Resolvemos el diagrama de bloque, lo simplificamos para obtener la función de transferencia, lazo abierto, y lo repetimos tantas veces sea necesario, siempre para las señales de entrada que tengamos. Si tenemos 3 señales de entrada, pues entonces tenemos que hacerlo 3 veces, 4 señales de entrada, 4 veces. Bien, cuando ya tenemos eso, entonces representamos las salidas provocadas por cada entrada. Veámoslo a través de este ejemplo. Bien, tengo este sistema, 2 entradas, 1 salida. ¿Qué voy a hacer? Hago primero P es igual 0. La diferencia de este tipo de diagramas de bloques con el que vimos anteriormente, una entrada, múltiples salidas, es de que ahora cuando la señal de entrada se hace 0, sí puede modificar el sistema. Por ejemplo, acá. Si ven, si esta señal entra acá positiva, aquí tengo, si aquí tuviera una señal A y aquí tuviera una señal B, la salida sería P más A menos B. ¿Ok? Si P se hace 0, la señal es A menos B, ¿verdad? Entonces, esto se mantiene, porque si esto es A y esto es B, aquí voy a tener A menos B, desapareciendo esta señal, ¿no? Muy bien, entonces, aquí lo que voy a encontrar es la función de transferencia, lazo abierto, con la entrada RS y la salida S. Entonces, igual hago el paralelo, luego hago el cascada acá con G3, y luego la realimentación negativa con H. ¿Okay? Aquí tenemos el paralelo, G1, G2, como va un punto de suma con signo menos, el menos G2, luego el cascada, hago el cascada, y luego la realimentación negativa con la función de transferencia H. Entonces, aplicando la metodología, llegamos a esto. La señal de entrada RS, la señal de salida AS, PS igual 0 para este caso. Ahora hacemos RS igual 0. Entonces, fíjense acá. Esta señal que tengo acá es menos, entonces aquí tendría AH, aquí tendría R menos AH, acá, saliendo del punto de suma. Y si R igual a 0, ¿cómo me queda aquí la señal de salida? A menos H, ¿verdad? Pero un punto de suma solamente con una entrada y una salida no puede estar allí. Tengo que quitarlo. Los puntos de suma pueden tener 2 entradas, una salida. Por lo menos 2 entradas y una salida. Si no, no tiene caso. Hay que eliminarlo. Y acá eso es lo que está pasando. Este punto de suma tengo que eliminarlo porque tendría acá la entrada y la salida. Entonces, si elimino el punto de suma, para que aquí siga siendo menos AH, tengo que colocarle a H un signo menos. Vean acá. Aquí es R menos AH, por este signo menos. Y si R vale 0, aquí tendría menos AH. Entonces, aquí tendría menos AH. Eliminé el punto de suma y sigo manteniendo la señal acá como menos AH. Cuando ya tengo esto acá, ya puedo simplificar. Puedo hacer este en paralelo, lo podría hacer. Podría hacer esto en paralelo, ¿verdad? Pero tendría que dividir el punto de suma. ¿Alguien quiere participar?
Bien, entonces tengo que segregar este punto de suma y sumarle la señal PS en un punto de suma aparte, ¿verdad? Para poder hacer el paralelo para poder hacer el paralelo. Luego de ese paralelo, ¿qué me quedaría? El cascada con H, ¿ok? Y luego me quedaría la realimentación, saliendo G3 y entrando el resultado de este paralelo con este cascada, con el cascada con menos H. Para hacer eso, me queda esta función de transferencia de lazo abierto, ¿ok? Luego el resultado se representa de esta manera. Cada señal de entrada con su respectiva función de transferencia y la señal de salida. Como la señal de salida es la misma, entonces se puede unir acá. Y cada señal de entrada afectada con una función de transferencia. Quiere decir que si yo multiplico RS por esto y PS por esta función de transferencia, eso me debe dar igual porque es la misma señal AS de resultado que debo de obtener. Bien, no sé si tienen preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Usted dijo que afectaba. ¿Diga? No sé si puede volver a explicar cuando eliminó el punto de suma, cómo dijo que teníamos que hacer para que quedara paralelo otra vez G1 con G2. Lo hagamos. Este punto de suma. Sí, cuando RS se hace 0, dijo que se elimina el punto de suma porque queda una entrada, una salida. Exacto. Después para resolver el diagrama, ¿cómo es que dijo que se hacía ahí? Ah, bueno. Pero esto ya lo comprendieron, ¿verdad? Como RS es 0, entonces me queda una entrada, una salida. Puedo eliminar el punto de suma, porque ya no tiene sentido tenerlo. Pero tengo que tener presente que la señal acá, que entra G1 y G2, siempre sea menos H, ¿verdad? Entonces, elimino el punto de suma, pero acá tengo que ponerle menos H. De tal manera que la señal que entra G1 y G2 siempre sea menos H. Ahora acá, en este caso, como aquí tengo un punto de suma con tres entradas, una salida, para aplicar el arreglo en paralelo, que es la número 5 de la tabla que ustedes tienen, de la número 5, necesito tener únicamente dos entradas, una salida. Entonces, me quedo con estas dos entradas y esta salida. Pero tengo que sumar PS, porque la señal que entra G3 es, si esta fuera A menos B más PS. Eso me obliga a duplicar este punto de suma, ¿verdad? Y en un punto de suma aparte, entonces, sumo PS. No sé si quieren que lo hagamos acá rapidito. ¿Lo hacemos? Jóvenes, ¿lo hacemos acá? Sí, por favor. Bueno, entonces aquí vamos a copiar eso. Lo vamos a pegar. Vale. Entonces digo de que para poder hacer este paralelo, para poder aplicar la número 5, vean la número 5, por favor. Observan que aquí tengo problemas, ¿verdad? Con este punto de suma para poder aplicar la regla número 5. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces nos ayudamos de este artificio. Vamos a hacer esto por acá.
Okay. Y acá vamos a agregar un punto de suma. Vamos a agregar un punto de suma. ¿Por qué necesitamos un punto de suma? Porque tengo que sumar PS para que la señal que venga acá a G3 siempre sea la misma, no se haya modificado. Entonces, sumo PS ahora acá, ¿verdad? Siempre positiva. Ok. Entonces me queda aquí, ¿ve? Ahora este entra acá. Vamos. Okay. Esto lo vamos a pegar acá. Que se vea bien. Esto aquí va. Aquí está. Hoy sí, miren. Ahora sí, si ustedes ven la regla número 5, ya la puedo aplicar acá, ¿verdad? Y este que es más, ¿verdad? Porque no quiero cambiarle signo. Ese es más. Entonces, si ustedes se fijan, la misma señal que llega acá en este arreglo es la misma señal que llega con este arreglo. ¿Ok? Lo único que he cambiado es que en vez de sumar acá todas las señales, ahora lo hago por partes. Primero sumo estas dos señales y después le sumo P. De tal manera que la señal que ingresa acá siempre se mantenga. Y ahora aquí ya puedo aplicar la regla número 5 en paralelo. Sería G1 menos G2. Desaparece este punto de suma. Luego el cascada con menos H, o sea, G1 menos G2 por menos H. ¿Okay? Y luego tendría la realimentación. Esta sale a G3, pero se realimenta porque entra a este punto de suma. Y me queda este resultado. No sé si tienen otra pregunta o... No, gracias, ingeniero. Bueno, ok. Y ese es el resultado. Entonces, ¿cómo represento las señales? Las señales de entrada con su respectiva función de transferencia. Las represento de esta manera. Entrando RS afectada por su respectiva función de transferencia, me va a dar AS. La señal de entrada PS afectada por función de transferencia respectiva me va a dar AS. La misma señal de salida. Va, y este problema, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo resolverían? Vamos a comenzar a preguntar. Fabián, ¿se encuentra ahí Fabián? Presente. Va, díganme, por favor, ¿qué aplicaría primero? ¿Qué tipo de sistema es? ¿Qué tipo de diagrama de bloque? Es de múltiple entrada o una salida. Múltiple entrada, única salida. Muy bien. Primero tendríamos que apagar dos de las entradas, ya sea C o D, por ejemplo, y empezar a resolver con R. Sí. Vamos a ver si C es 0 y D es 0. Sea Pérez, ¿qué modificación sufre el diagrama de bloques? Sea Pérez, si C es 0 y D es 0. En ese caso, si C y D es 0, los puntos de suma se eliminarían porque solo tendrían una entrada y una salida. Se mantienen, ¿verdad? Y no hay ningún problema con los signos, ¿verdad? No. No hay ningún problema. No tenemos que adicionar nada acá. Porque si aquí es A, aquí sería A más C. Y si C es 0, es A. Quiere decir que puedo unirlo. Si este es B, aquí sería B más D. Y si D es 0, sería solo B. Quiere decir que B y B acá siempre lo uno. Muy bien. Cindia. ¿Se encuentra Cindia dentro de los que están participando?
¿No? Bueno, vamos a... ¿Quién más quiere participar? Diga. Perdón, no lo escucho bien. Cuando ya se realizan, ya se hacen ceros las entradas de C y D, ¿Sí? pero nos queda las señales, ya podríamos usar una de paralelos. Exacto. ¿Cuál paralelo? En la interna, en G1 y K. K. Vaya. Sí, vaya. Si este punto de suma desaparece, vamos a hacerlo acá, vamos a ver si vamos a representar acá. Como este punto, este se hace cero, ¿verdad? Este se hace cero, y esto ya vimos que lo puedo hacer aquí, ¿verdad? Va, pero veamos, es un paralelo G1 con K. No es un paralelo, es una realimentación, porque mire aquí el punto de suma, sale del punto de suma y este entra. Quiere decir que es una realimentación. De este punto estoy tomando la señal y la estoy realimentando acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué regla utilizaría? La 13. La 13, ¿no? Muy bien, la 13 es una realimentación, ¿verdad? Con signo negativo. Va a querer, de esa realimentación nos va a quedar acá una función de transferencia resultante, ¿verdad? Luego, ¿cuál sería el siguiente paso? Una cascada. La cascada. Exacto, ¿verdad? La cascada. La función de transferencia que obtenga de esta realimentación la puedo hacer en cascada con esta. ¿No? Y luego una realimentación. La realimentación. Y ya estaría obteniendo RS, la función de transferencia, el lazo abierto, RS como entrada y como salida YS. Muy bien, así sería. Y luego, el siguiente paso. Hacer RS0 y dejar AC o AD como entrada. Va, ahora vamos a... ¿Cuál quieren hacer cero ahora? RS y CS. Vamos a hacer RS0 y DS. CS, va. CS lo vamos a hacer 0. Este es 0 y este es 0. Ok. Bueno. Va. Si este es 0, quiere decir que acá puedo unir otra vez, ¿verdad? Puedo unir acá. Ahora este punto de suma ya no lo voy a desaparecer, porque estoy analizando DS. Señal entrada DS, salida YS. Va. ¿Qué podemos hacer primero? Habría que cambiar el bloque KB. Ajá, ¿qué cambios le tengo que hacer? Agregarle menos. Agregarle al menos, perdón. Eliminar el punto de suma de RS. Exacto, y eliminamos este punto. Y ahora este punto de suma ya no existe, ¿ve? Ya nos queda así, ¿ve? Y ahora Realimentación entre G1 y K. Realimentación, ¿va? Muy bien, una realimentación aquí, ¿ve? Una realimentación. ¿Recuerdan la regla? La regla 13, ¿verdad? La regla 13. ¿Va? Ya tengo acá una función de transferencia. ¿Y luego qué puedo hacer con eso? Ya tiene cascada. ¿Quién estaría en cascada?
G2. De N1 y G2. Exacto. Serían todas estas. Esta sería en cascada con la resultante que me di aquí y esta, ¿verdad? ¿Sí? Esas tres estarían en cascada. Y luego, tengo de S entrando a un punto de suma, tengo una función de transferencia equivalente acá de todo esto que tengo acá, ya me salió una función de transferencia, ¿verdad? El último paso fue el cascada de estas tres. Vaya, ¿ahora qué tendría? Quedaría en paralelo, ¿no? No, miren. Este sale y esta entra, ¿verdad? Porque acá, lo vamos a hacer acá. Acá me quedó un equivalente, ¿verdad? De todas estas tres, damos una flechita acá, hay una G equivalente. Una G que la vamos a llamar, llamémosle G8, que sería el equivalente de hacer todo eso. Y de aquí, ¿para dónde iría esto? Iría aquí, ¿verdad? Miren. Si este sale del punto de suma y este está entrando, ¿qué tengo ahí? Podríamos agregarle un 1 ahí, aquí entre el punto de suma y en la salida de Y sub S. Tiene una realimentación ahí. Exacto, una realimentación. Es una realimentación. Lo que pasa es que ahora es así, me lo voy a hacer acá para no perder esta figura. Lo que pasa es que lo que tenemos... Bueno, lo vamos a hacer aquí mejor. Lo que pasa es que lo que tenemos ahora es así. Pues. Tenemos el punto de suma. ¿Quién está entrando acá al punto de suma? ¿Qué señal era? De ese, ¿verdad? ¿Sí? De ese. Aquí está entrando la señal D al punto de suma. Y al otro punto de suma y sale, ¿verdad? Sale acá, sale para una señal de qué tipo? Y, ¿verdad? ¿Se recuerda? La señal Y. Pero de acá me estoy viniendo a una función de transferencia, que es la que le llamé función de transferencia 8. O sea, el equivalente de todo aquello. Y está entrando a este punto de suma. ¿Ya? ¿Ven eso? Entonces, ¿y acá qué tengo? Para hacer esta realimentación. Un 1, una función de transferencia 1. Acá tengo una función de transferencia 1. Hago esta realimentación con esta función de transferencia 1. Y eso me daría el resultado. No sé si tienen alguna pregunta. Recuerden que G8 resultó de hacer esta realimentación y luego la cascada de las tres, ¿verdad? De menos KB, el resultado de la realimentación y G2. Me quedó G8. Y G8, la señal de G8 está realimentando a este punto de suma, donde estoy sumando también de S. Y sale a YS. Entonces, para verlo, hice este esquema, ¿verdad? Entra D al punto de suma, sale hasta Y, pero estoy realimentando con G8 al punto de suma. Entonces, para aplicar la ecuación, imagínense que aquí hay un 1. Es una función de transferencia 1. Y aplican la regla 2, la regla 13. Bien, y eso me va a dar... Eso me va a dar el arreglo que... Eso me va a dar el arreglo en paralelo. Perdón, eso me va a dar Eso lo que voy a hacer es, cuando ya tenga cada función de transferencia, la voy a representar de esta manera. ¿Verdad? No sé si tienen preguntas.
¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces, este problema en realidad quería que ustedes lo resolvieran y me lo presentaran. Pero ya van a ser las 11 y tenemos que hablar de los laboratorios, del horario. Entonces, lo vamos a dar así. ¿Alguien quiere presentarme el problema que resolvieron? El que les quedó ayer de tarea. ¿Alguien me lo Sí, quiere? yo lo hice en Visio, entonces se los puedo compartir. Permítame entonces. Roberto, ¿puede presentar? Y ahora te estoy presentando. Este es el ejercicio que tenemos, pero Sí. entonces creo que lo primero que hice fue pasar este punto de donde distribuir la señal hacia G1 y hacia G5, pasarlos de aquí hacia adelante para poder hacer esta transformada con una transformadora unitaria en paralelo. Apliqué ahí creo que ustedes tienen apliqué esta, sí, es una retroalimentación, sí, esta fue la que apliqué. Una realimentación. Sí, entonces aquí eso es lo que me quedó. Trasladé primero ese punto hacia adelante. También apliqué otra ley, otra propiedad, porque si trasladamos este punto hacia adelante tendríamos que agregarle otra transformada a la relación. Creo que aquí está. Aquí les puedo mostrar dónde está esa. Aquí está. Si lo transformamos, si lo pasamos hacia adelante, entonces aplicamos esta propiedad. Y eso fue lo que hice. Ahora trasladé el punto que estaba aquí en este lado hasta este extremo. Vaya, y de ahí me quedó esto en serie, ¿verdad? En escala, que dice usted. Entonces, esto le puedo aplicar otra propiedad. Sí. Y creo que no se lo apliqué ahí, sino que primero apliqué esta propiedad. No hice lo que usted mencionó, eso de dividir el punto de suma. Antes de aplicar la propiedad aquí de retroalimentación, tendría que haber dividido el punto de suma. Sí, ahí no, porque hasta ahora nos agregó eso. Entonces no lo hice, pero sí es necesario. Aquí podría agregar el punto de suma. El otro punto de suma, ¿verdad? Entonces, y ahí sí ya puedo aplicar la propiedad, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Aquí ya puedo aplicar la propiedad, ¿verdad? Ya puede aplicarlo. Sí, ok, entonces la apliqué aquí en este paso y aquí esto fue lo que me quedó. Creo que es siempre la de retroalimentación, la número 13, ¿verdad? Ok. Vaya, de ahí visualicé esto de que me queda en escala y también esto de aquí. Esto, si yo adelanto este punto, porque en realidad esta es una salida, ¿verdad? Una señal de salida, y no me interferiría si yo cambio este punto a cualquier posición de la línea de la señal de salida, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, lo que continué haciendo fue aplicar la propiedad en escala y luego pasé el punto, como les dije, ¿verdad? De aquí que estaba aquí, ¿verdad? Lo pasé hacia adelante. Ok. Y ya me queda en paralelo, ¿verdad? Pero es retroalimentación, lo siento. Entonces creo que aquí sí separé el punto, porque como ya me había dicho esa indicación, separé el punto de suma y ya nos queda de esta forma, ¿verdad? Y aquí se puede aplicar la propiedad, ¿verdad? Ok, entonces aplicando la propiedad, pero permítame, creo que sumé estos dos, ¿verdad? Como ya aquí ya no solo tengo una señal de entrada y una salida, entonces este punto se me va, ya no es necesario que esté. Y puedo sumar las que estaban ahí, puedo sumar esta con esta, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahí está, ya eliminé el punto de suma y ya puedo aplicar la propiedad de suma cuando se encuentren en serie. Entonces aquí apliqué la propiedad de retroalimentación y me quedó esta parte de aquí. Y esto ya me queda en escala y luego esto de aquí me queda en retroalimentación, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Ok, entonces sumé esas que se encontraban en escala. Aquí no sé si los compañeros lo pueden visualizar. Yo lo voy a sumir un poquito más. Y luego esta me queda en retroalimentación. Y así me quedó. Sí queda algo
un monstruo, ¿verdad? Ajá, pero comparando con la respuesta de los compañeros no logré compararlo, ¿verdad? Ajá. Eso fue todo, ingeniero. Roberto, pero ahí te hizo falta. ¿Qué parte me hizo falta? Regresa, por favor. ¿Qué página? Ajá. No, en la 5. Ahí déjala. Ah, vaya, chévere. Ahí, si te fijas bien, la señal que sale de G2 no se va para G4 también. Sí, correcto. Ajá, es que esta es una única señal. Esta G2 va hacia aquí hasta el punto de suma, también va hacia G3 y también va hacia G4. Ajá. Sí, pero después cuando pasas, ya no te aparece G2 cuando formas G4 con el punto de suma que tenés. G2, ya vas a ver, aquí lo tengo. Va, entonces, aquí trasladé el punto porque como no nos afecta, y aquí no separé. Aquí lo que hice fue aplicar la regla de retroalimentación, ¿verdad? Aquí está, mira. Ah, bueno, todavía no la apliqué. Vaya, porque... ahí, mira, ahí. Ajá. Si tenés 1 más G4, no te debería multiplicar por G2. Aquí apliqué la regla de en paralelo, ajá, suponiendo que aquí hay una transformada unitaria, y aquí está, este es el resultado. 1 más G4. Regrésalo, Roberto, al anterior. ¿De aquí? Ajá. Sí. ¿De aquí ve? No, la siguiente. La siguiente, ok. Está bien, no tiene que multiplicarla por G2, porque G2 no está encascada con 1 sobre G4. Sí. Y luego... Porque si ustedes multiplican G2 por 1 más G4, o sea, estarían en problemas, porque ¿dónde pondrían esa función de transferencia? ¿Antes de esta ramificación o después? Entonces, está en medio, ¿no? La realimentación es correcta, G2, G3. Ok. Ingeniero, entonces, quédate ahí en esa misma, pero verdad que sí, el punto de suma seguido de la función de transferencia 1 más G4 está de más, ¿verdad? Sí, aquí lo eliminé. Ajá, aquí lo eliminé, mira. Órale. Ajá, entonces Gracias. Me queda en escala, ¿verdad? Pero Roberto, dígame. Usted dice que no dividió el punto de suma antes. Que tuvo que ver cada uno siempre. Aquí en esta parte, mira. Aquí en esta parte no lo había dividido. Pero tiene que quedar dos puntos de suma acá. Ajá. O sea, luego ¿qué hace el cascada? Perdón, luego ¿qué hace este paralelo? Aquí hago la retroalimentación. ¿La hizo después? Sí, aquí está. Sí, está bien. Sí, ok, entonces luego me queda este punto de suma y separo este también, ¿verdad? Sí, separo aplico la retroalimentación y este lo elimino también, ¿verdad? Este punto de suma. Ajá, ya me queda en escala y este me queda en retroalimentación y aplico la propiedad de retroalimentación y me quedan estas tres en escala. Ajá, y esta en retroalimentación de nuevo. Coloque otra vez la realimentación, por favor. La anterior. Sí. Muy bien. Cuando hagan la realimentación, para no confundirse con la realimentación y el paralelo, fíjense que el punto de suma tiene una salida y una entrada, una saliendo y otra entrando. Sí. Eso es realimentación. Cuando las dos salen, entonces es un paralelo, ¿verdad? O cuando las dos entran, es un paralelo, perdón, cuando las dos entran es un paralelo, pero cuando una entra y la otra sale es una realimentación, porque el diagrama lo que me está diciendo es de que la señal que sale de G2 se está realimentando y pasa por G3 antes de llegar a un punto de suma donde se compara, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es una realimentación. Cuando se resuelve la realimentación no se confunde cuando aplican la ecuación que nos da el paso 13, ¿no? Paso 13, sí, aquí está. La función de transferencia que se pone en el numerador siempre es la que sale. Sí. La que sale. Eso es lo que dice aquí, la que sale entre uno más. Sí, le puse más porque aquí es menos, ¿no? Okay. Entonces, Roberto, en la última, siguiente, por favor, Roberto. En esta, o en la última. En esa, no, sí, anterior. Va aquí, ¿verdad? Ajá, exacto, la que sale
es la que va en el denominador. Es decir, el cascada de estas tres va a estar en el denominador del, perdón, en el numerador. En el numerador de la realimentación, ¿verdad? En el numerador, porque es la que sale. Y abajo va a estar en el denominador uno más, porque es una... No, pues sería... Fíjense que aquí también estaría en el numerador, ingeniero. Sí, va, pero fíjense que aquí hay una situación, porque aquí tengo la realimentación es positiva, pero aquí tengo un signo menos. Esta realimentación, este signo menos ya no existe, ¿va? Sí, ya no existe, sí. Me estaba confundiendo. Pues sí, es una realimentación positiva, ¿va? Entonces sería 1 menos el producto de las funciones de transferencia, el resultado de esta cascada por G1 sobre G5. ¿Okay? Y eso se puede simplificar, porque ponga el resultado, Roberto. Sí, aquí lo he simplificado. No, el siguiente resultado de todo eso, de esa realimentación. Sí. Aquí no lo he simplificado, solo los he multiplicado nada más. Ahí se puede simplificar cuando se hace la función de transferencia de realimentación. Se puede simplificar porque la función de transferencia que está en el numerador, si ella tiene un denominador, abajo voy a tener ese denominador. Lo voy a hacer denominador común y luego ya puedo simplificar los dos denominadores. No sé si me doy a entender bien. Sí, no lo pude colocar en fórmula porque el vicio no me permite, pero sí lo iba a colocar en fórmula. Se puede simplificar. Bueno, okay. Entonces hagan el problema de las múltiples entradas y una salida que les acabo de explicar. Vamos a dejar de grabar la clase en este momento. Sí, ya les compartí el enlace también para que agreguen su grupo de trabajo. Con el correo institucional pueden entrar. Sí, ¿verdad? Va, entonces la clase ha quedado grabada, se la voy a compartir igual que el día de ayer. Bueno, jóvenes, entonces hablemos de los laboratorios. Para la siguiente semana les decía al grupo que se incorporó más temprano que pensamos comenzar los laboratorios. Vamos a comenzar utilizando MATLAB. Entonces vamos a hacer 2 horarios de laboratorio para que se dividan. En uno va a estar 7 grupos y en el otro 6, o sea, los grupos de 3, ¿verdad? Entonces, me mandaron la disponibilidad de horarios de los jóvenes que nos van a apoyar en los laboratorios. Por ejemplo, me han marcado el lunes de 3:05 a 4:45. Martes a la misma hora de 3:05 a 4:45. Miércoles a la misma hora. Lunes, martes y miércoles tienen disponibles de 3:05 a 4:45. ¿Cómo están ustedes con su horario? Lunes o miércoles, diría yo. No sé los demás. ¿Estarían bien los dos? ¿Tienen libre lunes y miércoles? Sí. ¿Okay? Sí. Bueno, podemos quedar esos 2 días si quieren, lunes y miércoles. Uno se anotan el lunes, otro se anotan el miércoles. ¿Les parece? Sí. Bueno. Sí, está bien. Bueno, qué bueno. Entonces háganme un favor, Roberto.